Muy buenos días con todos. El Ministerio de Educación y la Fundación Telefónica Ecuador les dan la más cordial bienvenida a la firma del convenio interinstitucional para la implementación del programa Aula Digital Móvil. Vamos a saludar a Fander Falconi, Ministro de Educación. Sofía Fernández de Mesa, Directora Global de ProFuturo. María Augusta Proaño, Directora de Fundación Telefónica. Subsecretarios Nacionales del Ministerio de Educación. Mónica Reynoso, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Carlos Guzmán, Director Nacional de Tecnologías para la Educación. María Augusta Montalvo, Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Coordinadores zonales, directores distritales, TIC zonales, TIC distritales, rectores, docentes, delegaciones de estudiantes y medios de comunicación. Es un honor contar con la presencia de todos ustedes. En el marco de la Agenda Nacional de Educación Digital, emprendido por el Ministerio de Educación y la Fundación Telefónica, se firmará el convenio para el desarrollo del proyecto Aula Digital Móvil, el cual presenta recursos didácticos y tecnológicos de apoyo al docente, facilitando la enseñanza de contenidos digitales. Escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de Mónica Reynoso, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir. Buenos días, estimadas autoridades aquí presentes. El Ministerio de Educación ha emprendido un arduo trabajo en la construcción de la agenda educativa digital comprendida para el periodo 2017-2021. Uno de los componentes de esta agenda es el Laboratorio de Innovación Pedagógica. Este espacio busca generar, experimentar y potenciar iniciativas de innovación educativa. Una de ellas, en este momento, está anidándose en las instituciones fiscales, que es la clase inversa. Este modelo será potenciado por el proyecto Aula Digital Móvil de ProFuturo y Fundación Telefónica, el mismo que ha venido desarrollándose a nivel mundial y que en esta cooperación público-privada viene a complementar estupendamente los contenidos digitales, las herramientas de gestión de clase y el equipamiento tecnológico. La existencia de una cultura digital latente en la sociedad actual, el cambio en los procesos educativos, de su forma tradicional, las necesidades completamente distintas que vivimos y las necesidades del siglo XXI, vienen planteándonos grandes desafíos y requieren una actuación inmediata. Por ello, debemos ser críticos ante esta situación actual, tener una visión de cómo debe ser el sistema educativo, de cómo este debe ser un eje transformador. Debemos entender qué funciona en educación, distinguir entre lo que motiva a los estudiantes y aquellas cosas que no los motivan. Para ello, hay un elemento clave en la innovación educativa que como ministerio hemos acogido y decidido respaldar como un eje rector, algo esencial para la educación de hoy y del mañana. Les confieso, hasta este momento estoy tratando de buscar cuál es la palabra que nos ayuda a poder descifrar. Mateo, ¿cuál es la palabra? Tal vez puedo entrar en tecnicismos, en partes académicas. Quizás voy a requerir de su tiempo y los voy a aburrir. ¿Usted quisiera ser parte de nuestra clase? De acuerdo, Mateo. Prefiero ver la clase antes de...
Ah, tenemos Quito, muy bien. Vamos nosotros a ver. Venga, Santi. Quito. Señáleme con tu dedito el norte. ¿Qué tenemos al norte? Léame, ¿qué tenemos al norte de Quito? San Antonio. San Antonio. Cerca de San Antonio, ¿qué había? Calacalí. Muy bien, Calacalí. Venga, Mateo, a ver, ¿qué tenemos al sur? Vamos a ver. Conocoto. Conocoto, muy bien. Mira, ¿qué le vamos a ubicar? ¿Le ubicamos nuestra dirección de cada uno de nosotros? ¿Podemos ubicarle? ¿Sabe qué mejor le vamos a ubicar? Ubiquemos nuestra escuelita. ¿Qué les parece? Para que todo el mundo nos visite y conozca dónde está nuestra querida escuelita. ¿Me avisa si ya está saliendo, por favor? Steffi. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, Nico. ¿Cómo se llama nuestra escuelita? Muy bien. Y vamos a llevarle así, vamos los estudiantes, nosotros a nuestra escuelita. Corremos, corremos, corremos y nos soltamos en nuestra escuelita. Sí, es que no se quiere soltar, Mateo. Gracias. No se suelta. ¿Ya? Ok, ya va a salir ahí nuestra escuelita. Y vamos nosotros a nuestra escuelita. ¿Qué pasó con nuestra escuelita? Ya sale, ya sale. ¿Sí? Vamos nosotros a ubicar las escuelas. A ver, yo soy la escuelita. ¿Cómo está ubicada nuestra escuelita, Mateo? Venga, usted parece, usted es la escuelita. ¿Cómo está la escuelita ubicada? A ver, usted es la escuelita y va a estar así. ¿Así estamos en nuestra escuelita? Sí, ok. A ver, Estefa, ¿qué tenemos nosotros en el norte de nuestra escuelita? Unas gradas. Unas gradas. ¿Se acuerda cómo se llaman esas gradas? A ver, Jonathan. La calle Carchi. La calle Carchi, muy bien. Estefi, ¿qué está atrás de nuestra escuelita? El panecillo. El panecillo, muy bien. Entonces nosotros vamos a poder saber los puntos cardinales de nuestra escuelita. Nosotros le vamos a conversar. Santi, venga para acá, por favor. Si Mateo es la escuelita, usted les va a indicar qué punto cardinal es usted. ¿Dónde se va a ubicar con relación a Mateo? Muy bien, Jonathan. Usted va a ser el sur. ¿Dónde se va a ubicar? Steffi, usted va a ser el este. ¿Por dónde? ¿Quién sale por aquí? ¿Y dónde se va a ubicar? Muy bien. ¿Y Nico? ¿Usted dónde se va a ubicar? Y abrimos, ¿qué tenemos? Una rosa, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces van a sentar. Vamos a sentar. Y ahora sí yo les voy a preguntar. ¿Para qué nos sirvió saber esto, los puntos cardinales, lo de nuestra vivienda? ¿Qué tienen en común estas dos cosas? Que nos sirve para ubicarnos. Ok, para ubicarnos. ¿Se recuerdan que en la casa de Santi vamos a hacer la fiesta? ¿Mateo va a hacer la fiesta? Sí. Escuche cómo nos va a decir Santi. Por favor, póngase de pie. Ahora sí, díganos cómo llegamos a la casa de Saquil y no sé cómo. A ver, escuchen. Escuchen para ir a la Al fiesta. norte de mi casa está el cementerio de Tejada. Al este de mi casa está la iglesia de Tejada. Al oeste de mi casa está el hogar de paz. Y al sur de mi casa está el centro comercial. Sí, ya sabes cómo llegar, Mateo.
puedes hacer los puntos cardinales. Y recuerda, para mañana, la siguiente tarea, vamos nosotros a conversar con nuestro padre. Vamos a averiguar será la historia de la casa principal de nuestro barrio. La historia de la cabeza. Y mañana lo socializamos en clase, ¿les parece? Ok, chicos, ha sido un gusto y vamos a terminar la clase. No se olviden que dejamos recogiendo todo, arreglando y terminamos, por favor. Gracias por ser parte de mi clase. Gracias, Mateo. Gracias por este espacio. Ya encontré la palabra que necesitaba y se resume en una palabra tan corta que es la creatividad. Ese elemento es el clave dentro del sistema educativo. Creatividad en la que los adultos ya no somos los únicos protagonistas ni gestores, sino más bien somos los facilitadores de la creatividad de los estudiantes, de los docentes, de las madres y los padres de familia. Quiero darles la bienvenida al evento de firma del convenio entre el Ministerio de Educación y la Fundación Telefónica. Muchas gracias. Excelente desarrollo que beneficia a nuestros estudiantes. Agradecemos también la presencia del viceministro de Educación, Álvaro Sáenz. Vivimos en una era digital, donde podemos acceder a un océano de información a través de un clic. Por esta razón, es importante brindar las herramientas necesarias para que los miembros de la comunidad educativa respondan a este proceso tecnológico. A continuación, invitamos a Carlos Guzmán, director nacional de Tecnologías para la Educación, quien abordará la temática de integración de la clase inversa y aula digital móvil. Muy buenos días a todos. Con tremendo desafío que nos ha puesto mi jefa, Mónica Reynoso, la creatividad. Creatividad que tal vez para poder darnos cuenta de a dónde vamos, no me había dado cuenta de esa foto, creo que estaba despistado. La creatividad, cómo ha ido construyéndose y cómo llegamos a través de la creatividad, cómo puede llegar a las aulas, con tecnología TIC, con tecnología, con metodologías, con muchos elementos, cómo llegar a esa, pero para eso, tal vez en este mundo de la educación integral para la sociedad del conocimiento y la cultura digital, que es el principal componente de la agenda educativa digital, quisiera tal vez remontarme un poquito en el tiempo y trazar un vector aquí. Si me ayudan con un inalámbrico, por favor, tal vez me sería más fácil. Y en ese vector vemos algo que yo le he escuchado al señor ministro algunas veces mencionar respecto a la cantidad de información. No recuerdo todas las cifras, pero sí recuerdo que era una cantidad abrumadora respecto a la cantidad de información que cada vez más está inundando nuestro mundo. Y es esa la cultura digital, pero en esa historia en la cual pongo dos vectores, la cantidad de información y la productividad de la búsqueda de esa información, recuerdo este computador, que fue en la época de los 80 más o menos, un poquito más adelante de los 80, un señor muy famoso sacó ese sistema operativo que vemos allí en blanco y negro en la pantalla, y el gran descubrimiento, la gran cosa es que era una interfaz sencilla, tan magnífica, que la podía utilizar cualquiera. Ese fue el gran invento, pero esa tecnología tiene también una historia, una cosa detrás, en paralelo, que es que este señor no reconocía todavía a su familia en ese momento, y en lugar de quedarse solamente con el nombre de su hija, que se llama Lisa, le puso el nombre a ese sistema operativo Lisa, y fue reconocido por el New York Times de aquella época como la máquina del año, porque se había despegado un poco del contexto humano. Y estas son lecciones que nos va dando el tiempo de cómo la tecnología y el ser humano deben irse vinculando y no solamente enfocarse en la parte tecnológica. Nosotros en aquella época estábamos en el
conflicto de Paquilla, un poco desconcentrados por esto, hubo una crisis petrolera, no había suficiente dinero en las arcas fiscales y eso nos hizo descuidarnos un poquito de la tecnología en la educación. Fue entrando, pero no estábamos tan atentos. Luego de eso, parece que la pantalla no se ve, luego de eso en los años 90, en la siguiente era, ya se hizo un esfuerzo por poner el computador y un computador portátil. Y era tan portátil que pesaba como ese maletín, pero solo tenía un computador. No tenía 40 como tiene el maletín que ustedes observan aquí, si cruzo el escenario. Este maletín que está aquí es el que contiene el aula digital móvil. Todo un aula para 40 estudiantes. Sí, escúcheseme bien. 40, hasta 40 estudiantes, aunque hay algunos que pueden ser de 38, de 35, pero aulas digitales móviles que se mueven aquí. Hay 40 con un computador, con un proyector y con todo empaquetado en una forma mínima. Pero en aquellas épocas, en los 90, el gran descubrimiento era que eran 10 kilogramos de una portátil que empezaba a concentrar mucha más información y que nos permitía abordar una siguiente fase. En los 90 nosotros tuvimos otro conflicto, el del CENEPA, y también tuvimos una crisis complicada, una inflación muy elevada, y nos desconcentramos un poquito de ese tema educativo, de cómo seguir insertando las tecnologías, y lo que empezamos fue a llenar algo de computadores a algunas instituciones en sus respectivos laboratorios. Luego, en la época del 2000, en el 2000 en el mundo ya se hablaba de la web 2.0, es decir, la web que empieza a conectar personas. Y en el mundo empezaron a salir unos dispositivos, se sacó el primer asistente digital, que es parecido a los teléfonos que ahora utilizamos, y se sacó el primer teléfono que tenía una cámara integrada, en un ejercicio por tratar de empezar a empaquetar todo. Ahora nos daría risa porque ya lo tenemos acá, lo tenemos en este aparatito, que si alguno no lo ha dejado perdido por allí, si no se le ha quedado, por favor revisen. Y aquellos que se tocaron el bolsillo ya saben que padecen de un nuevo mal que se llama la nomofobia, que es el tener ansiedad y preocupación por haber perdido el celular. Entonces existen nuevas cosas, el mundo está cambiando y esta cultura digital nos va envolviendo. Y nosotros en aquella época, en el 2000, estábamos preocupados de la crisis bancaria, de la migración tan tremenda que existía y nos descuidamos un poquito de ese tema educativo. Pero ahora, ya que estamos hablando de integrar en un maletín, ya llegó la luz, en un maletín, vamos un poquito más adelante, la cantidad de información y la productividad de la búsqueda y de haber llegado a la web 2.0, nos damos cuenta que esta declinación que ustedes ven aquí, la búsqueda por palabras claves, si bien fue incrementalmente productiva, llega un momento en que deja de ser tan productiva y necesitamos embarcarnos en una nueva faceta, en una nueva línea ascendente, que será la web 3.0, que lo que hace es conectar conocimiento, es la web semántica. Ya no solamente son las palabras aisladas, sino que son textos y contextos. Pero para poder manejar textos y contextos y llegar a la era de la web, le digo yo X0, no sabemos cuál será la 4.0 o algo por el estilo, que dice que va a conectar inteligencias en el 2030 o a conectar aprendizajes. Pero tenemos que llegar antes, nosotros tenemos que prepararnos. Y 2020, si se pone en un momento del tiempo, estamos en 2017. O sea, solo faltan 3 años. Y ya tenemos que empezar a conectarnos y empezar a saber como docentes, como estudiantes, cómo aprovechar para el aprendizaje esa conectividad. Y tenemos que llegar a algo mucho más rápido y por eso el día de hoy estamos juntos para dentro de este laboratorio de innovación pedagógica que mencionó mi jefa Mónica Reynoso. Dentro de la subsecretaría estamos trabajando en este laboratorio y una iniciativa de ellas es esta aula digital móvil en la cual concentramos la experiencia y el acceso a tecnología y a contenidos ya probados por la UNESCO, ya probados en muchos lugares del mundo, que nos provee Fundación Telefónica y Profuturo. Y nosotros, como Ministerio de Educación, que estamos innovando con la clase inversa. Y como ustedes notaron en la clase, sí se dieron cuenta, hay un trabajo previo, ellos ya habían revisado algo y al final les damos un trabajo muy sencillo para la casa. Todo eso funcionaba de manera muy fluida, con tecnología, sin tecnología, a veces conectado, a veces en internet, a veces sin internet, pero funciona porque hay un arte, esa es la magia, Elenita, muchas gracias, es la magia de la docencia, que de cualquier cosa puede construirlo. Y yo preguntaba, ¿cuál es el carácter neural
de esta alianza? ¿Cuál es la parte fundamental que podría resumirlo? Y claro, me fui a constructos muy repetidos, si se vamos adelante, y pensé en una cadena, pensé en un eslabón, en el cual en ese eslabón está Fundación Telefónica, están las aulas digitales móviles, está Profuturo, por el otro lado está el Ministerio de Educación y estamos proveyendo de lo que significa la clase inversa, y esto se junta en un momento mágico que es dentro del aula. Pero dije, esto me resulta demasiado rígido. Y esto fue el día 9 que teníamos feriado. Yo dije, voy a pensar un poquito en la presentación, en qué voy a decir. Y dije que valía la pena darle un tono humano a esto. Así que yo nunca en mi vida había tejido, les confieso. Nunca había tejido en mi vida. Me parecía una cosa un poco rara para mí. Y dije, voy a tejer. Y mi hija, que tiene 4 años, me pregunta, ¿y cómo vas a tejer? Pregúntale a la mamita. Resulta que la mamita tampoco sabe. Tampoco es de esa generación que aprendió a tejer. Así que busqué en internet y busqué en Pinterest, que es una red social que provee de conocimiento fotográfico, y encontré esa gráfica. Y con esa gráfica dije, voy a tejer. Y me fui a comprar 3 hilos, y esos 3 hilos los uní aquí e hice un tejido. Lo fantástico de este tejido es que tiene estos 2 colores, que luego yo hice visibles acá, el blanco. Pero ¿cómo llega el blanco desde acá? Para mí es mágico, porque yo no sabía tejer, pero resulta que en medio hay algo que los une. Este blanco que ustedes ven, eso que los une es el acompañamiento docente, es el acompañamiento tecnopedagógico. Sin eso no es posible enhebrar la tecnología y la didáctica, es imposible, porque todo tiene un tejido. Y ese tejido me vuelve otra vez a la raíz, de lo cual ya no tengo pretexto para la creatividad. Tenemos el hipertexto, pero también tenemos lo textual, y la etimología de lo textual apela precisamente a eso, a tejido, a tecnología, a tech. Lo debemos unir, y con eso podemos juntarnos, y quisiera presentarles a alguien que ha estado invisible el día de hoy, que estuvo aquí junto con Elenita, estuvo con Santiago, estuvo con Mateo, con Nicole, que estuvo con todos ellos, con Steffi y con Jonathan, que es Mateo adulto. Mateo adulto está aquí. Y Mateo es el eje invisible, que es el acompañamiento tecnopedagógico que va a haber para todos los docentes como fruto de este proyecto durante 2 años. No van a tener solo un maletín que no van a saber qué hacer. Si vieron cómo todo fluyó, con problemas o sin problemas, va a haber acompañamiento tecnopedagógico. Así que va a ser 0 sustos. Vamos a ir avanzando en esta ruta en la cual tenemos un desafío de muy corto plazo, pero van a tener apoyo, porque uno de los ejes es el acompañamiento docente. Muchas gracias, Mateo, por estar allí. Y con esto creo que doy por cierre lo que les quería contar, y más bien doy paso a que nos cuente, Sofía, un poquito más en profundidad qué significa esto de las aulas Profuturo. Perdonen que a veces soy rompedor de protocolo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras. En este momento los invitamos a observar el video del programa Aula Digital Móvil. Es un programa educativo que incorpora tecnologías, contenidos y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Cuenta con WeClass, un entorno virtual educativo que acerca herramientas digitales al docente, permitiéndole gestionar y personalizar la enseñanza, motivando a los estudiantes e innovando en la escuela. Para el docente, es un recurso didáctico excepcional que le permite complementar sus clases al crear sus propias herramientas de enseñanza. Por ejemplo,
El docente para el área de lengua y literatura quiere potenciar aspectos que aporten identidad, para lo cual utilizará un elemento audiovisual que le permita desarrollar con los estudiantes los 5 bloques diseñados según el currículo. Alrededor de este músico y personaje de la fiesta andina, el maestro puede formular contenidos complementarios que apoyen la comprensión lectora, como el siguiente. El ritmo y la sonoridad de los músicos pingulleros han acompañado las celebraciones que marcan distintas fases del calendario agrícola en los Andes. Estos rituales anteceden a los diferentes periodos, como el de abundancia o cosecha, o el de siembra o fecundación de la Pachamama. WeClass es un recurso didáctico con el que los maestros pueden apoyar su programación de aula, incluyendo contenidos y actividades digitales. Además, les permite evaluar y obtener informes. WeClass no tiene como objetivo sustituir a la currícula educativa, sino complementarla. Bienvenidos a la experiencia Aula Digital Móvil, enfocada en la adquisición de competencias a través de la tecnología y el empoderamiento de los docentes, para la aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza. Enseñar nunca fue tan fácil. Aprender nunca fue tan divertido. La Agenda de Educación Digital responde a la instauración de una cultura digital y a las nuevas prácticas de aprendizaje y enseñanza dentro del contexto ecuatoriano de la sociedad del conocimiento. Fomenta en la comunidad educativa competencias digitales, mejoramiento del desempeño, alfabetización digital y participación. Invitamos a Sofía Fernández, directora global de Profuturo, para que se dirija a todos los presentes. Señor Ministro Don Fander Falconi, Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, doña Mónica Reynoso, Director Nacional de Tecnologías, Carlos Guzmán, Subsecretaria de Educación de Quito, María Augusta Montalvo. Es para Profuturo un honor estar hoy aquí y dar a conocer a través de este acto el acuerdo al que hemos llegado. Aún recuerdo mi primera conversación con el Ministerio de Educación hace aproximadamente 1 año y medio, con el director de Tecnología de la Educación, don Carlos Guzmán, hoy presente en este acto. A esta conversación se sucedieron otras tantas que han dado como fruto el lanzamiento del Aula Digital Móvil. Aula Digital Móvil es un proyecto de Profuturo que aspira a contribuir a la Agenda Educativa Digital 2018-2021 del Ecuador, promovida por el Ministerio de Educación, para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Una agenda a la que nos sumamos en el desarrollo de sus ejes: el currículo en línea, la alfabetización digital, los laboratorios de innovación pedagógica y el fomento de la cultura de la educación digital. Profuturo, como propuesta educativa global, fue puesta en marcha efectivamente por Fundación Telefónica y por Fundación Bancaria La Caixa, y tienen como misión transformar e innovar la educación a través de la tecnología digital. En Ecuador, la iniciativa se implementa a través de este nombre, el Aula Digital Móvil, un nombre que fue muy bien elegido por parte del Ministerio y les reconozco y doy enhorabuena. Profuturo tiene un compromiso y es proporcionar una experiencia educativa de calidad a unos 10 millones de niños para el año 2020 en África, América Latina y en Asia. Y nuestra manera de trabajar es adaptarnos a las necesidades y a los requerimientos de los países a los que nos dirigimos. En América Latina estamos presentes en 14 países y hemos iniciado operaciones en países en África como Angola,
Kenia, Tanzania, Uganda, Madagascar, y también seguimos ampliando operaciones en Asia, estamos en Líbano y también en Filipinas. En Ecuador, el proyecto se ejecutará en 7 provincias: Galápagos, Imbabura, Manabí, Esmeraldas, Macas, Azuay y Pichincha, con la participación de 70 escuelas públicas, 10 por cada provincia, alrededor de unos 12.600 niños y niñas de primero a quinto grado de educación básica y unos 2.100 docentes. Se trata, como nos decía Carlos, de un recurso didáctico que se pone a disposición del docente para fortalecer la currícula educativa, permitiendo que el profesor decida su propia programación didáctica del aula e incluyendo aquellos contenidos didácticos que considere oportunos. ¿Cuáles son los beneficios que creemos que podemos aportar a este proceso de tecnoaprendizaje? En primer lugar, la innovación de la escuela a través de dotación tecnológica e implantación de procesos de enseñanza y aprendizaje a través de esta tecnología, nuevos contenidos, nuevas metodologías. En segundo lugar, la personalización de la enseñanza. A cada niño una estrategia. La aportación de este acompañamiento del que hablábamos antes y que hace un nudo irrompible es permanente durante el proceso tecnopedagógico. También es un objetivo, es un beneficio la motivación de los alumnos y, por supuesto, y no menor, algo que creo que es esencial y es la formación en las nuevas tecnologías para conseguir que nuestros alumnos estén mucho mejor preparados para el mercado laboral que nos va a demandar esta nueva sociedad digital. Respecto al equipamiento tecnológico, efectivamente, cada escuela va a recibir, como han tenido ocasión de ver en la demostración, una maleta dotada de equipamiento tecnológico, una computadora para el docente que actúa o funciona como servidor, donde están alojados la plataforma, el software y los contenidos. Hasta 48, podría hacer hasta 48 tabletas para el aprendizaje de los estudiantes, un concentrador de carga, un router wifi que tiene la función de conectar las tabletas con el computador, con el servidor y un mini proyector. Estos equipos garantizan 8 horas de autonomía eléctrica y no requieren la conexión a Internet permanente, porque la plataforma se ejecuta directamente en las tabletas conectadas a este servidor local. Y todos estos elementos protegidos por la maleta de alta seguridad y de fácil transporte que permite que esta tecnología se comparta por un máximo número de alumnos y docentes. Seguimos avanzando en nuestro objetivo de mejora continua de este equipamiento tecnológico y hemos diseñado y anunciamos una solución de energía alternativa a través de paneles solares que están adaptados a nuestra maleta y que se irán integrando progresivamente para aquellas zonas que así lo requieran. En cuanto a los contenidos didácticos, tenemos una base de contenidos y actividades digitales alojados en esta plataforma de aprendizaje, organizados en 3 bloques. La lingüística, las habilidades STEM, que significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y un bloque de habilidades y valores para la vida. Y como nos decía el director, efectivamente estos contenidos están certificados por instituciones como UNESCO, la Universidad de Salamanca o el propio Instituto Cervantes. Esta plataforma de aprendizaje permite que el docente cree y suba sus propios contenidos para incorporar estos enfoques transversales como son la interculturalidad y la promoción de la lectura. Es también este aula un repositorio de contenidos y actividades digitales basado en metodologías innovadoras como las que veíamos, como por ejemplo o tradicional la constructivista, que integra distintas experiencias de aprendizaje a través de la interacción, u otras como por ejemplo el aprendizaje a través de la práctica. Importante elemento es la formación al profesor y el acompañamiento permanente, y también quiero hacer una pequeña mención para acabar al tema de investigación. Para implantar este proyecto se cuenta con el apoyo de 18 técnicos, informáticos y pedagógicos que van a brindar soporte y acompañamiento continuo en territorio a los niños, a los docentes y a las autoridades de las escuelas. En una primera fase vamos a dar formación a estos docentes, formación presencial mediante la metodología de clase invertida desarrollada por el Ministerio de Educación, y de manera virtual a través de nuestra plataforma de aprendizaje para estos profesores. Asimismo, vamos a proporcionar guías tecnopedagógicas sobre innovación educativa y herramientas digitales aplicadas a la educación.
Por último, y para fomentar la mejora continua de nuestra solución educativa, Aula Digital Móvil va a estar acompañada por varias universidades del Ecuador que nos van a brindar asesoramiento académico para conocer y analizar los distintos aspectos del uso de esta tecnología en el proceso de tecnoaprendizaje, de tal manera que podamos ir mejorando progresivamente esta solución. Deseamos, por último, que la innovadora Agenda Digital del Ministerio de Educación sea desplegada con muchísimo éxito, para los cuales les reitero, ministro, nuestro compromiso con el proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ecuador conjuga sus esfuerzos desde diversas aristas para fomentar una sociedad de conocimiento. El Código de Economía Social de los Conocimientos, la creatividad y la innovación brindan un marco legal, pero es la comunidad la encargada de darle vida a ese objetivo. Y esto se logra mediante el trabajo cotidiano. Consolidar una sociedad que genere y administre conocimiento exige una educación que vaya en el mismo rumbo. El Ministerio de Educación aporta en este sentido no solo desde lo curricular y lo metodológico, sino también desde el fomento a las iniciativas y la innovación. Es momento de escuchar al ministro de Educación, Fander Falconi. Muy buenos días con todos y con todas. De mesa, directora. Representantes de la Fundación Telefónica, representantes del Ministerio de Educación, estimados alumnos, alumnas, rectores, rectoras, coordinadores zonales que nos acompañan y en general todo el público que ha venido a participar con nosotros en este importante acto. Creo que esta semana en particular estamos plagados de buenas noticias. El día de ayer en la ciudad de Cuenca, junto con el coordinador zonal Henry Calle, que está aquí presente, inaugurábamos la unidad educativa Sayausí. Es la unidad educativa del milenio más grande que tiene el país en este momento. Es una unidad educativa que tiene una capacidad para 3.420 estudiantes en 2 jornadas, una unidad educativa que cuenta con 10 laboratorios, 2 bibliotecas y de largo le convierten en la unidad educativa más consolidada del país, con una inversión cercana a los $6 millones en términos de infraestructura y con cerca de $1,5 millones en dotación y equipamiento de esa unidad educativa. Realmente una linda noticia para la ciudad de Cuenca y hoy firmamos este convenio junto con Profuturo, la Fundación Telefónica, para implantar el concepto de aula móvil digital que nos han explicado los técnicos y los propios estudiantes en forma maravillosa. Hoy en la tarde igualmente vamos a suscribir un convenio en Cancillería ecuatoriana para una cooperación no reembolsable que implica la dotación de cerca de 10.000 computadoras con sus instrumentos, con sus dotaciones, que también serán de gran utilidad para el proceso educativo. Y finalmente el viernes de esta semana inauguramos otra unidad educativa en La Maná, a 4 horas de distancia de Quito, muy cercana a Quevedo, también una unidad educativa completa que servirá para esa zona tan esencial de nuestro país. Y así vamos como consolidando las acciones, vamos consolidando los aspectos de calidad, de cobertura y también de protección de derechos. Esos 3 elementos marcan el accionar del Ministerio de Educación y son nuestros motivos, digamos, para estar aquí y sentirnos partícipes de este proceso educativo que lo vamos generando día a día.
Dentro de la agenda de educación digital tenemos el modelo de clase inversa en las unidades educativas fiscales. En este contexto presentamos hoy el aula digital móvil para experimentar una innovación en el aula con el uso de dispositivos móviles. Durante los próximos 2 años, la clase inversa se integrará con el aula digital móvil alineada al acompañamiento docente. El acompañamiento docente contará con 14 coordinadores de campo, distribuidos en 6 zonas, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6 y la 9. Se capacitarán 350 docentes de 70 instituciones educativas, 20% rurales y 20% bilingües, que aprenderán con el aula digital móvil y en el modelo de clase inversa. Se beneficiarán cerca de 12,000 niños y niñas. Ecuador y el mundo entero viven en una cultura digital. El país avanza a la sociedad del conocimiento desde la comunidad y con el aporte del Ministerio de Educación con currículo, metodología e innovación. Para eso disponemos de la Agenda de Educación Digital que fomenta competencias digitales, mejoramiento del desempeño, alfabetización digital, así como participación y promueve un conjunto de contenidos y recursos. Aunque este momento no le percibamos con claridad suficiente, estamos dando un paso histórico que nos conecta con el futuro. La educación de fines del siglo XXI será tan diferente a la que impartimos hoy como la actual difiere de la de 1930, tiempos en los cuales la radio AM, el teléfono alámbrico y el cine de 35 milímetros eran los mayores logros en comunicación y ni siquiera estaban en las aulas. Esta mañana cambiará la vida de muchos estudiantes del Ecuador. Es un honor para nosotros ser parte de esta gran transformación del país. Cuando la niña Mónica y los niños Mateo y compañía nos explicaban el concepto de una aula pedagógica inversa, y tenemos aquí en Quito 2 unidades educativas que se están implementando el concepto de clase inversa, nos explicaban la referencialidad de los puntos cardinales y esa referencialidad, tal como nos explicaban bien, está muy sintonizada con los aspectos solares. A mí me enseñaron muy fácilmente con el no sé, es decir, de ahí se me quedó absolutamente grabado, porque los puntos cardinales hacen un no sé, norte, oeste, sureste, y esa es una forma bastante sencilla de aprender, que es básicamente la cruz andina que tenemos nosotros y que Álvaro, que lastimosamente tuvo que salir porque tenía otra actividad, nos ha reiterado en su explicación en varios momentos. Y les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la Cancillería ecuatoriana, en mis funciones de canciller, pude ir a visitar a la Cancillería chilena. Chile es el país más austral que tiene nuestro continente, y a mí me sorprendió que en la Cancillería chilena había un mapa, el mapa mundi, digamos que lo conocemos todos, pero estaba dado exactamente la vuelta. Es decir, en el mapa mundi aparecía el sur como el norte, y en ese sur aparecía Chile a la cabeza, digamos, del mundo por ser el país más boreal de nuestro continente. Y claro, la reflexión que suscitaba ese mapa mundi es que los puntos cardinales es una referencia, si bien están referenciados, digamos, con el sol, no dejan de ser absolutamente imaginarios que están en nuestras concepciones, en nuestras ideologías y en nuestras mentes. De una u otra manera, lo que perseguimos los ecuatorianos es que nuestro sur, porque ese es el legado que tenemos que construir, nuestro sur finalmente es el norte, y hacia allá tenemos que apuntar, porque creo que el sur finalmente también existe, y alrededor del sur se generan todas las transformaciones y cambios que tienen que ser motivantes en esta nueva era. Felicitaciones, muchas gracias por el convenio, muchas gracias por el apoyo, y estoy seguro que esto va a redundar en bien de la educación de nuestro país. Gracias. Es importante sumar esfuerzos y trabajar de manera colaborativa en el diseño de un territorio educativo digital.
Para ello, las alianzas estratégicas y la cooperación interinstitucional son importantes porque nos permiten aprender de proyectos exitosos internacionales o independientes y a la vez potenciar aquellas propuestas que merecen apoyo y seguimiento. En este momento se llevará a cabo la firma de este convenio. Pedimos por favor a las autoridades de las entidades procedan a firmar. En este momento procedemos con la firma del convenio interinstitucional. Pedimos otro fuerte aplauso para sellar este compromiso educativo. Hemos llegado a la parte final de este evento y queremos recordarles que el Ministerio de Educación acompaña siempre a toda la comunidad educativa. Tengan todos un excelente día.